So this article Este artículo continue with the theme of modern history. entonces continúa con el tema de la historia moderna. That law and liberty are now reconciled. Que ahora la ley y la libertad I'm going están to show you reconciliadas. in the Declaration of Independence, Les voy a I'm sorry, mostrar in the Constitution of the United States, En la Constitución de los Estados Unidos, okay, how liberty is protected. cómo la by libertad law. es protegida por ley. And my suggestion is Y mi sugerencia that es as this pastor is able to teach que mientras, como este pastor pudo enseñar what liberty and justice lo are, que era la libertad y la justicia, okay, that's liberty and law eso es la reconciled. libertad y la Okay. ley reconciliándose. That you might use the language Que ustedes pueden usar el idioma that we have in the Constitution of the United States que tenemos en la Constitución de los Estados to Unidos frame your new Constitution. para poder formar su nueva Okay. Constitución. You've got everything in your Constitution. Ustedes ya tienen todo en su Okay. Constitución. All the Christianity and the world mixed together. Ustedes tienen cristiandad en el mundo mezclado junto. That's a beginning. Pero ese es Okay. un comienzo. But there's conflicts. Pero entonces there's siempre van a haber confusion. conflictos y Okay. confusión. So we mentioned earlier about the 6 kinds of liberty. Así que mencionamos anteriormente de las 6 clases de Let me libertades. begin with these. Well, remember a presupposition. Acuérdense, una presuposición, Okay, you reason from a presupposition. razonamos de una presuposición Okay, and then make conclusions from the presupposition. y hacemos conclusiones de esa presuposición. Okay, mine's in Spanish. Let me get my English. Okay, here. Yes. Yeah, here. Okay, the presupposition number 1. Presuposición número 1. The greatest extension of the individual in a nation is influence, La mayor extensión del individuo en su nación es la influencia. is your nation. La mayor que puede influenciar es Okay. su nación. Que un Your individuo. influence goes as far as the borders of your nation. They Tu don't go beyond. influencia van a los límites de tu nación, Because we're sovereignty porque somos soberanos Internal. aquí, internamente, without meddling and interfering sin in- meternos ni involving in involucrarnos other nations. en otras naciones. Okay? So that's very important to not proclaim yet you're going to change the world. Entonces es importante lo que proclamas. Voy a cambiar el mundo. That's your sphere of influence. Pero ¿cuál es tu Okay. esfera de influencia? Consistent with the law of nations Consistente con la ley de las and naciones your own self-preservation. y aún tu propia preservación, Okay. autopreservación. So whatever becomes typical of the individual Entonces lo que sea que se convierte en lo típico del individuo becomes typical of the nation. se vuelve típico de la nación. Okay? So you're interested in the quality and character of each one in your nation. Entonces estamos interesados en la calidad y el carácter de cada individuo en nuestra Okay? nación. The nation is a mirror. La nación es un reflejo, What is typical of the people as a whole, es general, un espejo de okay? cómo está el General pueblo en public. general. And so this is our arena of ministry. Entonces esta es nuestra arena de ministerio. Okay? That's your Este responsibility. es nuestro lugar, nuestra responsabilidad. And the way we deal with that, Y la manera que lidiamos con okay, with esto is the home education. es a través de la educación en Shaping casa. the character of the people starts in the home. Moldear el carácter de las personas, todo esto We've comienza en been el hogar. distracted by other things. Hemos sido distraídos por otras cosas. Socialization, okay? Socialización, Worldly success. éxito del mundo. Okay, all of that comes down to the character of what comes out of your house Y todo eso proviene de lo que sale del hogar into the public. al público. So nations are types of individuals. Entonces las okay? naciones son un estilo de individuos. What's true un tipo for de an individuos. individual is true for the nation. Lo que es verdadero para un individuo es verdadero para una Simply nación, on a broader scale. solo que en una escala más amplia. So if individuals are slaves Así que si los individuos to son anything. esclavos a cualquier cosa, governed by a power other than God, si se gobierna por cualquier poder que no sea el poder de Dios, because God makes slaves of no one. porque Dios no hace a nadie un okay? esclavo. We're born with natural liberty, Hemos nacido con una Okay. libertad natural, always by consent. siempre con sentimiento. And God has to deal with our will and His will Y Dios in tiene que conflict. lidiar es con nuestra voluntad y su Okay. voluntad y ese es el conflicto. So, if individuals are slavish, Entonces, si los individuos son Dependent. esclavos, dependientes, okay, then the nation will
be a nation of slaves. Entonces la nación va a ser una Demanding nación de a slave esclavos master. You're demandando asking for it, right? este amo. Or individuals which are free men. Y si los hombres son hombres libres, Now, in Europe, free men en Europa were el término just hombres libres typical citizens. eran solo okay, los ciudadanos normales or landowners. o los que tenían terreno, Men who had power and independence. los hombres que tenían poder y independencia. But free men, okay, Pero hombres are libres- independent whether or not they are in a slave or not. Son Outwardly. gente independiente sin importar si son esclavos en lo exterior. Because there's liberty and free. Porque hay dos libertades, la libertad we're interna y talking la about libertad internal externa. Entonces freedom. yo estoy hablando de la libertad interna. So a pastor could be in jail like Paul was in Entonces, jail un pastor puede estar en la cárcel como and Pablo, be free in his soul pero estar muy libre en su any alma, from any offense towards God. He's been libre obedient porque ha sido obediente a Dios. and he is conscience free. Su conciencia está libre, He's not harmed any limpia, man, no ha herido a nadie, all right, nor has he sinned against God. no ha pecado contra Dios. That's internal freedom, Eso es You can live with libertad yourself, interna. with- Puedes vivir right? con sí mismo, regardless of what is happening to you. sin importar lo que te está pasando a ti o alrededor tuyo. Okay, that's the premise beginning with the individual is your nation. Entonces, empezamos con esta idea de que el individuo es la nación. Now, the capacity or power La capacidad o el for poder self-government in the people de autogobierno en el pueblo tells how much liberty is inside of them. refleja el grado de libertad que reside en el individuo. Okay, that is how much of you is governed by ¿Qué God tanto de ti es controlado o gobernado por depends Dios? upon how free you are from sin, Y de sin's esto control. depende qué tan Okay. libre eres del control del pecado. Okay, so individual self-government is a function Entonces, el autogobierno individual es una of función individual liberty. de la I libertad. don't know. I remember taking individual. calculus. Everybody take calculus? ¿Alguno de ustedes ha tomado esa clase que es el Right? cálculo? F means function, right? Something F is significa dependent función. upon something else, Algo right? tiene que estar dependiente de otra That's all I cosa. can tell you. Eso es todo lo que te puedo I decir. barely passed. Casi no pasa esa clase. Okay, but so your liberty determines how much self-government. Entonces, tu libertad te determina qué tanto autogobierno. Okay, and again, you're learning the relationship. Liberty allows for self-government. La libertad da permiso Okay. para el autogobierno o da pie So para el it's, the autogobierno. other way of saying is self-government is proportionate to the degree of spiritual liberty you have. Entonces, el autogobierno es proporcionar a qué tanta libertad espiritual Is there tienes. some disobedience in ¿Hay our alguna life desobediencia that's- en nuestras vidas that is in the way of que está en el obedience to camino God? de la You obediencia a see, Dios, como que we estorba have nuestra some obediencia a Dios? idol, Algún ídolo, some again external control, algún control externo, some attachment, algún apego, okay, that we're holding on to algo que queremos that limits our quedarnos, self-government. que limita nuestro autogobierno, Okay, that says no to God. que algo que en ti que dice no a Dios, That says you can have this, but you can't have this. que decimos Dios puedes tener esto, pero no puedes tener Now, esto. despotic government, Ahora, el gobierno despótico, when there's no liberty, cuando no hay libertad, despotic government comes in. el gobierno despótico entra. It fills that area that is disobedient. Entonces llena Okay. ese vacío creado por la desobediencia. Okay? Because despotic is again tyrannical rule, Porque el despotismo es el gobierno tiránico, not God's will, but No es la some voluntad de other Dios. ruler. sino que toca la Okay. voluntad entonces de cualquier otro. Okay, Gobernador. so that is sort of how things grow. Entonces es de este modo que estas cosas Okay, crecen. liberty growing, self-government grows. Si libertad crece, el autogobierno crece. Okay, idolatry, self-will, Y si la that's idolatría despotic government. crece, entonces ahí ya estás en esclavitud. Es All el gobierno despotic government despótico. is tyrannical. Todo gobierno despótico es tirano. Good intentions, Buenas intenciones, okay, more meat, más carne, but it's despotic. pero es It's the will of tirano. one. Es la voluntad de una over persona you, you're- sobre okay, ti, over you. sobre tu vida. So the power of liberty in Entonces the el poder de individual, la libertad en el individuo okay, will displace despotic government. va a desplazar el gobierno Free despótico. you from the idol. Lo va a liberar del ídolo. Free you from the hold. Liberar o llenar ese It's vacío. not so much addiction.
is No es tanto slavery. es una adicción, sino que Another es una word for addiction esclavitud. is you're a slave. Otra palabra Okay. para adicción Nobody es wants to hear esclavitud. that. Nadie quiere escuchar They want eso. us addiction is a disease. A veces Okay. queremos, no, es que estás Some- adicto, es una enfermedad. Some germ or something has crept into your mind or something. Algún germen te llegó a tu mente. Okay. And sometimes that slavery is so strong, Y a veces esa esclavitud es tan fuerte it could kill you. que te puede matar. Okay. Bring you total destruction, Te trae ruination, destrucción total, or arruinar, leave you scars you can never o overcome. te deja Deep con scars. heridas que nunca And sanan. I've dealt with adults who have deep scars Y yo he lidiado con adultos que tienen unas heridas that can't be healed. que no sanan. And that's the truth. And I sometimes I say, you've been damaged. Entonces a veces me toca decir, has sido dañado. And God only can give you the grace and power to live with it Y Dios ahorita te puede dar la gracia y el poder para vivir con esta situación. without overtaking your life. Sin que esto quite tu And vida. most of that is emotional. Y mucho de it's esto es not visible. emocional, no es físico. Like I think drugs you can Con las drogas puedes, more overcome creo que puedes recuperarte o because you just rehabilitarte. lose desire for it, Porque right? es- It's gone. A perder ese apetito por las drogas. But the most severe damage I have Pero el been daño with más severo que me ha is tocado lidiar emotional es damage. ese daño Okay? emocional. Okay, it really is. So we have to realize how fragile Tenemos que reconocer lo the frágil heart is, que es el corazón, and especially in your children. especialmente en el Okay. corazón de tus niños. They're easily wounded. Son rápidamente se hieren So this is what we're dealing with in modern y society. eso es lo que estamos lidiando en la And sociedad again, moderna. those are neglect, Entonces, negligencia, belittlement, hacerlos de menos, devaluing, devaluarlos, just insensitive in a Ser sense. Okay? insensitivos con- Okay. So the power of liberty in the individual takes Entonces- over despotic government. el poder de la libertad en el individuo desplaza al gobierno The rule of despótico, some tyranny in your life, el gobierno de alguna Okay. tiranía en tu some vida, habit. algún okay? hábito. So we're dealing with the internal always first. Entonces siempre estamos Okay. lidiando con lo That's why interno. our problems are spiritual. Por eso nuestros problemas son What you can't espirituales. see, Lo que no puedes okay, ver it's mind and heart, es tu mente y tu not corazón. physical, No es lo físico, not brain. no es tu Okay, cerebro, it's not physiological. no es And fisiológico, no pill, no ninguna pastilla, medicine ninguna is medicina going to heal that. va a sanar eso. So we have to talk to those wounds and Entonces that tenemos healing. que hablar okay? a esas heridas. Y A traer nation's sanidad. form of government. Entonces la forma de gobierno Now it's de una either nación monarchy or republican. puede ser monarquía o república. Okay, mirrors again reflects De nuevo refleja how much self-government the people in the nation have. la capacidad de autogobierno How del much monarchy pueblo. exists. ¿Qué okay? tanta monarquía hay? And by the way, it differs in localities. Y Okay. hay diferencias en diferentes regiones. Okay, one city is a crime city. Una ciudad puede ser la One ciudad del city crimen. is a church city. Una you know, ciudad es more- la ciudad de las see? iglesias. So that's why local government Entonces por eso el gobierno local is the best way to deal with problems. es la mejor manera de lidiar con Okay. los problemas. Where you have authority, Donde tienes more autoridad, authority in a local area, porque tenés más autoridad en un área local and especially in your own house. y especialmente en tu propio hogar. That's what a privilege it is Qué privilegio es in your country even, en su nación that the walls of your house is like your nation, que las paredes de su casa es como su pequeña and that you nación can manage it, you can, y que ustedes you pueden know, you dirigir can be free y ser to own libres that house de que esta casa sea suya and to govern it the way that pleases y you. gobernar como te guste o como prefieras. Okay. You know, when I think about one light bulb in your house, Cuando pienso en esa idea de que solo talk una about, that's lucecita a en la picture casa, of living in total ignorance. entonces okay? esa A es una nation. imagen de vivir, una nación vivir en I ignorancia. think once Fernando did a devotion, another one where he likes to show videos, okay? Entonces a Fernando le gusta mostrar But videos así todos. it really is a graphic picture. Pero es una imagen North and gráfica. South Korea, Creo que otra right? vez lo hizo Norte y Sur Okay, Corea, at ¿cierto? nighttime. En las noches. Okay? And in South Korea, it's all lit up. Y en Sur Corea pura luz de la noche. Nighttime, it's all lit up. Es Like noche, pero todos Las con sus Vegas, luces. Las okay. Vegas, así. you look up north, Y si ves al norte, not one light, no hay luz. black. That tells you Oscuro. Eso te okay, dice how much liberty, qué tanta okay? libertad How much power o in qué the tanto people. poder No hay power. en el pueblo. No hay Graphic, poder o hay poder. internally and externally. Poder interno, poder externo.
So let's go back to the next presupposition. Entonces Okay, vamos a la siguiente relationships are very presuposición. important. Las relaciones son muy So when we importantes. analyze Entonces cuando okay, analizamos, ourselves and nations, nos analizamos a nosotros mismos y we a have las to begin naciones, with these kinds of relationships, tenemos que empezar con Okay. a relacionar esto and then deal with it in compassion. y lidiar con esto con un corazón We compasivo. have so much railing and A veces pointing tenemos tanto, fingers and señalamos, exposing, gritamos, queremos taking exponer off, la you know. maldad, quitar la máscara de las But personas, that's judgmental. pero eso tiene mucho juicio We have detrás. to approach Tenemos que acercarnos with the kindness of con God. el amor de Cristo, Okay? Because not only is there ignorance, but porque there no is solo hay slavery ignorancia, involved. pero hay Okay? esclavitud involucrada. Okay, they're in prison. Están en cárcel. Okay, it's spiritual. Es Let's think about espiritual. that. Piensen en eso. and in particular, the ones closest to Y en us. particular las personas You've cercanas a got nosotros. unbelieving members of your Tenemos family. miembros de nuestra familia que right? no They son don't creyentes, understand. que no entienden, They're doing things that are que damaging están to haciendo themselves, cosas que se hurting dañan a the sí family. mismos, hieren a su okay? propia familia. Again, the tendency is to react with anger La or with tendencia es reaccionar con frustration or enojo, fear. frustración, And temor. when you act under that, Y cuando actúas en you make eso, more mistakes. tú Right? cometes más errores. That's why we have to be still Por eso tenemos que and estar reflect, okay, quietos y reflexionar. on how, again, you let the Lord guide us in those Cómo areas, dejamos que even Dios our nos own guíe en nation. esto, okay? aún lidiando con nuestra Okay. propia nación. There are some United States citizens who's just like, America's gone. Hay gente en los Estados Unidos que tiene esta idea, no, ya América She's está, over with, ya se okay? terminó, se acabó esto, And no hope. no hay esperanza. Okay, you're speaking about yourself. Pero usted está hablando de In a sí sense, a mismo, reflection. It's a porque esto es reflection un of something. reflejo. Okay, so again, when we look at effects, they're really those aren't causes of anything. Entonces, los efectos siempre tienen su So when you causa. analyze something, okay, here's what I see. Y cuando tú analices algo, This tú is dices, what esto es I'm lo que veo, experiencing. esto es lo que estoy What experimentando. could be the cause of ¿Qué that puede ser that I la don't causa de see? esto que yo no veo? Okay, a child doesn't do their homework. Un niño no hace su tarea, And so he should be punished. entonces necesita castigo. But the night before, Pero la noche anterior, right, the parents had a big fight. los padres tuvieron una gran He didn't get pelea. any dinner. Él no comió su He cena, went to sleep late. se fue a dormir Do you tarde. understand? ¿Entiende? You see, the child pays for something he had nothing to do with. Entonces muchas veces los niños como pagan o Okay. ¿cómo es? El precio That- por algo que ni hizo. That's what I learned when I had classroom teaching. Eso es lo que yo aprendí cuando estaba There enseñando was en un always a salón. student who came late, Siempre un estudiante que school. llegaba tarde al colegio or he didn't have a lunch, o or no tenía something, su almuerzo, couldn't aquí do his homework, no pudo hacer su tarea. and that's the effect of something Entonces ese es el efecto de that I algo, did not see. algo que no estoy Okay. viendo. And again, it's a matter of the atmosphere of the home. Entonces hay que what's- ver la no atmósfera del peace in the hogar. ¿Será que home. no hay paz en este hogar? Do you understand? ¿Entienden? Okay, that's why we're cautious. Y por eso tenemos this. cuidado. And that's why I have no homework. Y por eso no doy Okay. tareas. All right, I don't know what's in the home. Porque no sé qué está pasando en And los when I hogares. find out, Y okay, cuando it me doy breaks, it cuenta, breaks your heart sometimes. A You veces don't le know. They rompe could el be Christian corazón. homes. Aún pueden ser hogares I cristianos. deal with Christians, Yo lidio con cristianos. and that doesn't mean that everything's just the way it should Y eso be. no significa que todo en el hogar va como debe ir. So that's how God deals with us. Entonces así es okay? como Dios lidia con Okay, nosotros. deals with the causes, not with the effects. Él lidia con lo que causa, no con los No matter efectos. how they look or No what, importa how cómo their se speech ve, is, no importa cómo right? hablan, Unpleasant, pleasant. sea bonito, no You can't. bonito. You're always deceived by the external. Siempre lo externo es You engañoso. can't know. No puedes okay? saber I exactamente. can only guess. Yo solo puedo adivinar. Okay, that's why I don't accuse. Por eso no acuso. I would say, well, this is what this is what I see, Entonces and, lo que yo digo, mira, esto es lo and que this estoy is how viendo I interpret it. y esto es lo que estoy Now interpretando. you tell me if I'm wrong. Pero ahora dime si estoy en lo Okay. correcto o lo You incorrecto. have to. You can't judge and No puedes juzgar say absolutely. y ser absolutamente esto es lo que pasó. Okay, that opens them again for their own, to speak. I don't have, otherwise they're going to sit there. Well, you think I'm guilty anyway, so why should I say anything? Porque si You've lo already hago judged me. muy hostilmente, entonces ellos van a quedarse callados y ya tú dijiste que eso es, entonces eso es. Pero si le doy permiso de hablar y de explicarse, Again, pueden it's abrir sus just corazones. within, then without, Entonces, interno, externo, unseen, and then seen. Then- Okay?
invisible, visto. So the power of liberty within the individual. Entonces el poder de la libertad If dentro del he's individuo, working inside, si Dios okay, está obrando dentro del individuo, eventually eventualmente there will be a society that has liberty, va a haber una sociedad donde hay some libertad. quality of liberty. Va a tener una calidad o un nivel de libertad. Okay, equality doesn't mean no liberty. Entonces, alguna calidad de libertad no significa que no hay Okay, libertad. you have a quality of liberty in Ustedes Colombia. aquí en Colombia tienen un nivel de That's libertad, a better quality than in China. un nivel mejor que en You China. see? And it needs to improve. We can Pero todavía always tienen que improve mejorar, or siempre podemos mejorar, protect what we have. siempre podemos okay? proteger aún lo que tenemos. Okay, so cause and effect. Entonces, causa y That's efecto. why we want to grow that ability, Por that eso power queremos of the individual by what? incrementar el poder del individuo como Increasing, okay, incrementando the knowledge of the Word of God. el It's conocimiento de biblical la palabra de education Dios, es increases. educación bíblica. You've planted seeds in your children. Entonces ustedes plantan Okay. semillitas en You sus keep niños watering it. You y hay have que to grow seguir it, feed it. regarlo, okay? alimentarlo, And so they know how to walk in para obedience que to ellos puedan God saber caminar en obediencia a Dios willingly. Okay? voluntariamente. So why does America enjoy the greatest individual liberty in the Entonces, history of mankind? ¿Por qué América disfruta de la mayor libertad individual It's jamás a conocida en la consequence of historia? something. Es la consecuencia Okay? de It's a algo, consequence of the quality es la of the consecuencia foundation laid. de la calidad de fundamentos que It fueron was so establecidos. strong. Eran tan fuertes It's estos really hard to fundamentos destroy the United que es States. difícil destruir los We've Estados had Unidos. terrible leaders, Hemos tenido líderes terribles, but somehow the foundation's still pero de strong. algún modo It pops el up here and fundamento there, okay? todavía está firme y And that sale como foundation, rayitos de luz. Okay, is really in the family life. Y el fundamento está en Now, la vida, en la We familia. see and hear things that are awful. Escuchamos cosas Okay. horribles y But vemos we, cosas horribles, remember what we don't see is more important than what they are showing us. pero okay? recordemos de que lo que no vemos es más importante de lo que nos están Okay. demostrando. Because that foundation was laid deep, Porque ese fundamento fue puesto profundo and sometimes it gets buried. y a veces Okay. se queda enterrado, Okay, but it's so deep that it is firm, pero está profundo, pero está estable. and sometimes Firme. it appears in this family and that Y a family veces here se and ve there, los fundamentos okay? en esta familia, en esta It's familia, en esta familia. generational, Es you algo know. generacional. I think the pastor's son Creo que él era el hijo del pastor. also led, right? And because it said there, I think, because he knew the scriptures so well, Entonces, porque él conocía las that he could escrituras lead, también, que él continue podía it. dirigir, One liderar. man Un hombre raising a son crió un hijo who could continue. que podía And continuar. that's how it is. Y It's a así family. es una familia, family, his una family. familia, It's su familia. remarkable. Es sorprendente. So that's how it can be. Entonces, así es como se logra. I always think that America has that strong rock foundation, the Entonces, yo Bible. siempre pienso en el fundamento fuerte, firme que es la Biblia. And you know, you build a building on the foundation. Y entonces uno construye su vida, la nación okay. sobre un And fundamento, you una have casa. walls and rooms that you put on the foundation. Una casa, right? entonces tú pones paredes y todo eso lo colocas encima del But fundamento. the structure you build up Pero la estructura que va para that arriba, we see la que se ve, has to be of the same material as the foundation. tiene que ser del mismo material que el fundamento. And we got cheaper Y Founda- usualmente building. tenemos, Walls. The bajamos walls el nivel y buscamos were cosas más not of the baratas para las same paredes, no está material. al mismo nivel It's a que mixture. es una mezcla. Okay? And I always think of Chinese drywall. Y solo pienso en la pared esas chinas, Full of No. poison, que chemicals. lo que ponen está llena And de the toxinas, houses está llena de venenos in químicos. Florida, when they built those developments, Cuando ellos establecieron esos casitas para la gente pobre, started falling apart. hicieron con esas tablas chinas Okay. y todo empezó a It's not the desmoronarse. same quality as the Drywall. rock, drywall, whatever. Yeah, and so No es lo mismo que el that's, we fundamento. were no building era on fuerte. cheap material. Entonces estábamos construyendo con material barato. Watch the material you're building Cuidado on con qué the Word of material God. estás Okay. construyendo, que sea como la palabra No de Dios. mixture of the world No hay with the mezcla Word. del mundo con la palabra. Satan is just as he always was. Satanás es el mismo de siempre. He likes to mix good with evil. Él le gusta mezclar lo Okay. bueno con lo malo. Okay. So I want to again review Entonces quiero repasar what
is the internal we're building up first. Entonces, ¿qué es lo interno que estamos desarrollando That's going to primero? maintain America's Que va a republic sostener la and build República de you América one. y Okay? construir nuevas gonna take constituciones. Va a tomar tiempo Okay, and attention, y atención, detail, enfoque, watch, care. detalle, Okay, vigilancia. giving your children over to other people to care for is not always a good idea, Entregarle a otra persona que cuide a tus hijos no siempre es una buena idea. right? Because there's no substitute for natural parents. Porque no hay un sustituto I por know mamá y people papá. get adopted and they do very Yo well, sé, conozco gente, son adoptadas y les va muy bien. but they'll tell you it's not the same. Pero te van a decir, no es lo mismo. There's always that missing Siempre hay bond la unión que tenía you con need with your que natural tú parents, hiciste con tus whether padres naturales both parents. o con los Okay. dos padres. And the again, society and the world has broken that up. Y la right? sociedad como que How desecho de important each of you are to the nurturing, the lo feeding, importante que and mamá y the papá es growing up. importante para el nutrir de tu hijo y la crianza de tu hijo. Cause and effect I'm dealing Causa y with. efecto, eso es lo que estamos lidiando, los fundamentos. You know, somebody always brings up, and a parent says, it says, train up a child in the way he should go. Y siempre los padres dicen, oye, el versículo, And when enséñale a he's tu hijo old, en el he camino won't que depart debe de from it, andar y right? cuando él crezca no se apartará de él. Okay? And so it's not true Pero eso no es verdad, because I did that porque yo hice and eso my children are gone y from the mis Lord. hijos están en el mundo. Wait a minute. Espérate, What's cause and effect? causa y efecto. What's the cause? ¿Cuál es la Train up a causa? child in the way he should go is Entrena the al cause, right? niño, es la causa, en el camino que debe If ir. you do that, Y si haces esta parte, then the other will follow. lo otro va a seguir. Okay, he'll stay on Él va a path. mantenerse en el camino correcto. But sometimes we get deceived Pero a veces hemos sido and engañados. think, oh, I did that. Yo hice I eso. did train them up. Sí, los enseñé in en the way el they camino should de go. que tienen que andar. Well, the proof of the pudding is this. Pero entonces la prueba de la masa If you es really did, que si de verdad lo they hiciste, would never have left. no se hubieran ido. Wow. You mean I really didn't train up my Entonces me children? estás diciendo que no entrené a mis hijos. Did I train them up in the way they should go or in the way the world goes? Los entrené a ir el camino que deben Sí. ir o en el camino que va al mundo. Well, they went to church with me. Pero ellos iban a la iglesia They went to conmigo. all the programs. Ellos iban a todos los programas. Okay. They professed Christ. They got Ellos hablaban de baptized. Cristo, se We had bautizaron. devotions at home. Teníamos All devocionales en la those casa, maybe teníamos- visible things. Tenemos todas esas cosas visibles. But if that was true, Pero si esto hubiera sido verdad, so we kind of blame God. See, it's not right. muchas veces le culpamos a Dios. No, esto We've no been es la verdad. deceived to think that we really train up a Hemos generation sido in the right way. engañados de que sí estamos haciendo un buen trabajo con nuestra generación. So where is it? Is it God's word is faulty? Entonces, Or la palabra de Dios es did I not mentiras know really o de verdad no sabía cómo what it entrenar means to train a up a mi hijo. child? Train, and I bring up the picture of a trainer, Entonces entrenar y pongo esa imagen del mean- entrenador personal like training coach. A coach is a trainer, right? o alguien en un equipo And you have practice every day after que school, dice, bueno, right? vamos a Every practicar day after todos los school, días you're on después it. del You colegio. do those Vamos a hacer exercises. estos He's ejercicios. blowing the whistle on Está you. pitando, He's do it again, do it de nuevo, again. de nuevo. And if you don't Y cooperate, si no cooperas, 50 push-ups right Bájate, here. dame I mean, 5 that's cuclillas. a coach, right? That's a ese es trainer. un entrenador. How about at home? Y en nuestro hogar, Do you see? It's a similar watch, es esa care, misma vigilancia, detail, ese do it detalle, again, estar detallado okay, con correct ellos. yourself. Hazlo de nuevo, okay. corrígete a Say ti that mismo. again. What did Vuelve you a say? repetir eso que dijiste. Say that again. Dilo de nuevo. You want to ask properly? ¿Quieres hacerme la pregunta You want to correctamente? change your tone? ¿Quieres cambiar tu You've tono, por heard- you know favor? that one, right? ¿Conocen eso? Okay, you want to restate. So Entonces- that's training to me. Todo esto es entrenamiento. Okay, and what way should they go? ¿En qué camino deben Well, andar? they're going to go the way you go. Entonces ellos van a caminar en They're el going to camino walk que tú andas. where you walk. Ellos van a andar They're donde going to tú watch andas. what you watch. Ellos van a ver lo que tú ves. Okay, they're not. You can't hide from them. No puedes esconderte de Okay, ellos. you eat. They eat what Comes, you eat. Ellos comen lo que tú comes. Okay, all of that. Todo That's eso. the path they should go. Ese es el camino the en path que you van go. andando. Es el andando en el camino que tú vas andando. So consider, Entonces consideren. because that's important to growing a Christian republic. Porque esto es importante para crecer una república. You know, when you think about Cristiana. life
in the little wood, was it Little House in the Big Woods? Entonces, cuando pensamos en la vida, en esa historia de pequeña That was a casa tight unit, right? en la They were- pradera, entonces ellos eran una familia muy Okay. unida. You are just family, Solo es su familia. everything together. Todo lo hacen juntos. Okay, chores, Trabajitos. all of that. Todo. Okay, so nobody else around. No you hay see. nadie más por ahí. So the internal liberties, Entonces, esas libertades internas, I like to say gospel liberty. It's me very gusta decir specific. libertad del evangelio. It's Es muy not específico. evangelical, that sounds nice, but gospel in particular, the gospel as given to the apostles. No el libertad del evangelismo, sino del evangelio como Okay. fue The dado true a los gospel. apóstoles. El evangelio que está en la Not Biblia. the social gospel. No el Okay, perfect evangelismo society. social, no de Okay. una sociedad perfecta. And freedom of conscience, Y liberty of libertad de conscience. conciencia. How to exercise their conscience when you deal with their actions. Cómo ellos pueden ejercer su conciencia cuando tú lidias con sus And acciones. Over generations. Y a lo again, largo de and generaciones. Probably easier today because we have the immediacy of the scriptures. Entonces, okay? pero es aún más rápido hoy en día porque tenemos la But Biblia tan disponible. Outwardly, we have external religious, civil, Entonces, economic, En lo and political. externo se puede ver en la libertad externa, If libertad one builds religiosa, upon the libertad other. civil, libertad económica, libertad política. And La I'm una just se defining- establece detrás la Some otra. people don't understand internal liberty. Entonces algunas personas no entienden esta libertad Okay. interna. Okay, again, this gospel liberty is not Christian service or Libertad del deeds that evangelio you no do. estamos hablando It's not de la about the caridad, physical body. no está hablando del cuerpo de Again, Dios, it's the de Cristo, soul of man. sino que okay? está hablando es del alma del hombre. Okay, are we conforming to God's law of nature, Estamos nosotros conformándonos con la ley de la which is naturaleza, choose life, que es escoge Okay. la vida, not death, not no muerte, destruction, no destrucción. and again, not violating or breaking anything that threatens not doing anything that threatens Y life, no hacer nada que pueda amenazar la vida, life of your soul, la vida de tu and the alma life of your body, of o la course. vida de tu cuerpo. So you determine, I won't be brought under the slavery. Entonces uno tiene que determinar, no Okay. voy a ir, Now, dejarme llevar por la Brought under esclavitud, means forced under. que no okay? voy a dejar que nada me Okay. fuerce o me Okay. obligue a estar bajo la Willing esclavitud, obedience, willing compliance, sino que all of todo that. aquí es voluntariamente. And liberty of conscience is freedom from self-condemnation. Y la libertad de tu conciencia es que estás libre de esa autocondenación. What does that mean? ¿Qué significa Well, the eso? Bible tells me is happy, content La Biblia me dice que es is the person, is the man bienaventurado, who feliz, es la condemns, persona. happy is the man that condemns not, not judges himself, okay? Que feliz o bienaventurado es el hombre que no Okay. que no se juzga, That autojuzga, condemns himself of anything he allows. que no se condena de nada de lo que vive. o lo Based que on the permite. light you have, Entonces, basado en la luz que based on tienes, what you know, basado en lo que sabes, okay? You have not, you live according to that light. tú vives de acuerdo a la luz que No, tienes. you know what to do Sabes qué debes hacer and you do it. y lo haces. That's liberty of conscience. Esa es la libertad de la It's conciencia. when you don't do what you know Es you cuando do no haces lo que that debes you hacer condemn yourself. que te autocondenas. And those in trouble with themselves Y aquellos que están en problemas consigo okay, mismos are angry with themselves, usualmente son enojados are consigo judging mismos, están themselves, and live juzgándose a with, sí mismos. they call it guilt, Y but I think viven it's con esa self-judgment. culpa, pero yo me Okay. gusta pensarlo como esa auto There's a pain in juzgamiento. self-judgment. Porque hay un dolor cuando te And a lot of autojuzgas. people want to quote that. They want to get distracted from that Y self-condemnation. muchas personas por eso se meten en diferentes cosas para distraer su mente de ese juicio que te estás dando. And they want to medicate it. Quieren They medicar want to esto. sleep. Quieren Okay, dormir, they don't want to prefieren feel dormir. that No quiero sentir conscience, pain of ese conscience. dolor de la conciencia. Yeah, there's that verse, okay? Entonces aquí está ese versículo. Yeah, happy is he that condemneth not himself. Okay. Bienaventurado el que Okay. no se You condena a sí mismo. you can run away, but you can't run away from yourself. Entonces tú puedes huir de Okay. algunas personas, pero no te puedes huir Okay. de ti mismo. You can't do a do-over. No puedes poner, Okay? hacerlo de nuevo, You have to take care, sino que tienes all right, que tener of the cuidado. violation. You've done violence to Entonces yourself. tú That's the pain. te has agredido a ti Okay. mismo. Ese Nobody es el else dolor. knows, but
you Nadie más lo have sabe, that pero knowledge, tú tienes ese okay, conocimiento that you're not right. de que no estás Okay. en lo correcto, You're in the wrong. de que estás and you live with haciendo that. algo malo. So that is really accusing conscience. Entonces esa es una conciencia que te acusa. You're accusing yourself and nobody Estás knows it. condenando a ti mismo y nadie lo sabe. Okay, as we said, spiritual and spiritual bondage, of course, is being a slave to things you don't want to be a slave to. Entonces esa esclavitud espiritual es ser esclavo a aquellas cosas que no quieres ser esclavo. The things I love, the things Esas that cosas are que yo right amo, and esas cosas good, que son buenas, that is lovely to do, que es bueno hacer, I don't do it. no lo hago. I want to, but I can't. Quiero, pero no lo I don't puedo. have the power No tengo ese poder against the I don't want to. I En can't, right? The contra- power against that. en contra de estas cosas. Okay, and when we deal with Y individuals, cuando lidiamos con los okay, you individuos, can recognize podemos reconocer the trap, the slavery they're in. la you see. trampa, la esclavitud en la que And están. there has to be a resolution Y tiene que haber to una that slavery. resolución Okay, para and vencer esto. that admission Esa that you admisión need someone to de que save you. necesitas un Salvador. You need deliverance, Necesitas ser and that liberado. Christ is offering. Y lo que Cristo está Okay, ofreciendo His life es su vida to be with you in para you. estar contigo, Will you en ti, receive Him cuando to lo deliver recibes you a You're Él para from que this Él te libre de slavery, esta esclavitud, that power you de do este not have. poder que tú no tienes para... See, we have to think governmentally. Tenemos que pensar I think gubernamentalmente. evangelism can be a governmental Creo que el conversation. evangelismo puede don't ser you? una conversación It's not, gubernamental. do you want to go to heaven? ¿No es, ¿Quieres ir al cielo? Okay, but what's ruling you? Pero ¿qué es lo que te está gobernando? Okay, why are you going against yourself ¿Por qué like estás this? yendo en Because contra de there's ti some mismo? power Hay algún overtaking you. poder que está Okay, sobrellevando tu voluntad o está controlando tu voluntad. so that's a real deliverance. Entonces, esa es una libertad It's so much verdadera. not being delivered from demonic power, No estamos hablando de liberación de poderes diabólicos, but from the demónicos, power pero del of poder sin, of del your own. pecado, de tu Okay. propio The devil pecado. gets blamed for so much El enemigo recibe la culpa por tantas when cosas, it's our own actions. cuando muchas our veces own- son okay. nuestras propias Okay. acciones. So, again, the suffering is internal, right? Entonces el sufrimiento es interno. So it's that he that condemns himself Entonces el que se condena a sí is mismo what you allow. es lo que has permitido. So that's the internal work Entonces esa okay, es la obra of interna the gospel. del evangelio. Now, what I've done is, again, I've given verses that describe a nation which does not have religious liberty. Entonces aquí yo he dado versículos Daniel, para describir unas naciones que no and of course tienen Rome, libertad externa. okay? Daniel, And we Roma. know it was and absent, Roma. and we saw Romania. Vemos okay, que está ausente la libertad externa y vemos aquí Romania, put in prison, threatened with death, donde all que of se that. metían a los cristianos a las prisiones, los amenazaban de muerte. But I see a foreshadowing of religious liberty coming into the world. Pero yo veo como esos estellos de que pronto va a llegar la libertad al That mundo. God has His, not approval, but God's will is religious liberty. Que la voluntad de Dios es la libertad religiosa all. para todos. Even Nebuchadnezzar. Aún para este You bow to your Nebuchadnezzar, idol, I ¿ok? will worship my God. You see. Entonces, él le decía, no, que And tú what inclínate a tu ídolo, yo adoraré what a I saw was that Dios. when those men were in the fiery furnace, Entonces, cuando yo vi esa imagen de los hombres en el fuego, they didn't die. ellos no murieron. So God says that shouldn't be, right? Entonces, He rescued them Dios los from the rescató burning furnace de ese and opposed fuego. those that put him in there. Y estaba en contra de aquellos que estaban, So que that los pusieron ahí. signals to me Entonces, eso a mí me da una idea that God is allowing religious liberty. de que Dios está permitiendo la, We're libertad not de religión. Puritans and say every one of you have No to somos believe puritistas, by todos law. aquí You tienen see? que creer por ley. Do you see what I see? ¿Ves lo que estoy viendo yo? It's reasoning. Entonces estoy razonando And then when Paul was, the angel came and opened the gate y of cuando prison? Pablo estaba en la cárcel y el ángel vino y abrió Okay. las puertas de la Because cárcel, we're obeying God rather than Rome. entonces porque estamos obedeciendo a Dios God sobre a set them Roma. free, Entonces Dios los liberó, though they didn't run away. aunque ellos no huyeron, It says, this is not what I pero aquí vemos una this is not evidencia what de que I'm Dios dice, approving. no estoy aprobando de lo que está haciendo el see. gobierno romano. No persecution of belief No creo en la persecución de and no creencias, persecution of unbelief. persecución aún de la incredulidad, no voy a perseguir la Because we're incredulidad, not afraid of the truth. porque no tememos la verdad. Now, the Romanian authorities, Ahora la autoridad regime,
el régimen de Romania was afraid of the truth. tenía temor de la Right? verdad. There's a ¿cierto? power in, Porque hay un in poder truth, liberty, en la verdad, la libertad. and he was afraid of it Y él temía eso. because it moved the people Porque eso against him. movía a la gente en contra de él. Do you understand? ¿Entienden? The world El mundo is afraid of the power teme of el poder Christianity. de la cristiandad. Now, you look like Christians, Entonces puede ser que parezcan but it cristianos. wasn't the people, it was the power in them. Entonces no estamos That viendo a to las resist personas, sino que es and el not be poder afraid dentro of de the ellos bullets. para resistir y no temer a los balas, And a you las know balas. how the world is sees power in numbers? Y ustedes saben cómo el mundo ve el poder en números, Well, the masses they came out, pues right? las masas empezaron a And he juntarse. was one among Y él ahora era hundreds of uno thousands, right? en medio de miles. He surrendered to Entonces se numbers. rindió a los But números. it's really a power in the people Pero de verdad that es el caused them poder to show interno up, to stand de up, las personas que los Stand animó a fast in the levantarse liberty y pararse firme en la libertad that God gives que us, Dios les había like the dado, first century como la Christians. iglesia del primer siglo. What's remarkable Lo que is es it can be sorprendente done es que se without puede bloodshed. hacer sin Nobody sangre. has to die. Nadie tiene que morir. Okay? And again, you see the fear in man Y vemos el temor en los hombres and fear in God. y el temor Right. con los que temen a Dios. Again, it's a spiritual effect. Entonces es un Okay. efecto And espiritual. we can be comforted that that can be done right under the face Y of ese es nuestro any consuelo, dictator you de may que have. esto pueda acontecer Okay. aunque tengamos cualquier clase de dictador. And we're prone to use physical force Y a nosotros es muy fácil llegar a la fuerza when the física, Holy usar, Spirit can move. pero el Espíritu where Santo we puede can't moverse move. donde nosotros no It's- podemos it's movernos. power, not Es force. un poder, Okay? no es la fuerza It's física. possible. Es It's posible. gradual, Es but it's gradual, through teaching, pero es a okay, través the de la Word of God and the enseñanza de la people. palabra de Dios a la So, gente. liberty protected by law. Entonces, la libertad protegida por la ley. I see in the Constitution, Yo veo en la okay, Constitución, Article 6 en artículo 6 and Amendment number 1. y In enmienda the número Con- 1. that protects liberty of religious liberty Eso right es lo que there. protege la libertad de religión. It's de Article culto. 6 that nobody remembers. Es el artículo 6 Way que down in the nadie Constitution. se acuerda, está abajo en la There will be Constitución. no religious tests. Dice que no van a haber pruebas religiosas. You can be atheist Puedes ser ateo if possible. si tú puedes And be lograr eso. a representative. We have some atheists. Oh, We have tenemos all kinds. Gente que no cree en Dios, But they all take oath pero todos toman su voto, that they will defend the que Constitution. van a defender la Constitución. Now, they may be lying, Entonces puede ser que estén but they're held mintiendo, accountable. pero entonces ellos tienen que Okay? rendir cuentas. Whatever religious Cualquier belief you religión, hold, cualquier creencia que tengas, some or none, alguna o okay, ninguna, you are under obligation pero estás bajo la to obligación rule according to the de Constitution. gobernar bajo la Why? Constitución. ¿Por qué? Because the Constitution is Christian. Porque la That's why we're not Constitución sí es afraid. cristiana. Nosotros And you no could be tenemos held miedo. accountable for not complying que rendir to this cuentas document, which is Si biblical. no vives de acuerdo a este documento que sí es bíblico. Now, they don't know it's biblical, Ahora ellos no saben que es but bíblico, the founders knew it was. pero los fundadores sí That's why they sabían put que that era. in. We're not afraid. Por eso lo pusieron ahí, no It's just tenían that we miedo. have to hold the voters, the people have to hold these people accountable. Entonces queremos que And so- los que votan You are unconstitutional. puedan decirle Okay. a los gobernantes, You no can't está write siendo that. You constitucional, can't carry that no out. puedes hacer esto, no You puedes. see? He's checked Entonces, para que el by gobernante principles, tenga esa not by resistencia, personality no por personas, or sino por los popularity. principios, Do you understand? no por la. That's how much confidence we have in this document Esa es la because confianza que tenemos nosotros en este documento. based on a biblical view of Porque está God basado en un punto de vista a de Dios biblical view of bíblico, man, el punto de vista del and a hombre biblical view of bíblico civil government. y un punto de vista If del you can gobierno civil teach que es those bíblico. principles, Si podemos enseñar estos It's principios, holding up esto va a sostener liberty, la libertad okay, for the individual. para el individuo. So civil liberty is the next thing that grows Entonces, out of religious La liberty. libertad civil es lo que sale de la So libertad long as religiosa. you have liberty to teach the gospel, Entonces, si tú tienes la libertad to para live enseñar the el evangelio, gospel, vivir el to have evangelio, your school, para tener sus it colegios, may seem like small, puede parecer que son ineffective, chiquitas, que no son but we learn efectivas, small is what God pero uses. aprendimos que lo pequeño es lo que Dios One usa. is what God Uno es lo que uses. Dios usa. One leading the many. Una liderando a I don't mean a muchos. despot, Y no estoy hablando de un déspota, okay? But we've seen
some evidence through history Pero hemos visto evidencias en la how God historia uses one to de bless cómo the Dios many, usa uno para bendecir a muchos. right? Not so much ¿Cierto? lead as bless. No es okay? tanto liderar a Which muchos, is a la masa, pero to bendecir a las bring masas. favor, no favoritism, but bring favor Que Él and trae regard to all individuals. un favor especial para todos, una bendición para todos. That's Christian character. Eso es in play. carácter cristiano. So where do we get civil liberty? Entonces, ¿de dónde sacamos esta libertad civil? There are several phrases in the Constitution Hay unas frases en la that you Constitución might study que debemos de to estudiar you and frame in your own y understanding tenemos que poner en nuestro propio at the local entendimiento level. a un okay? nivel local. And find in your own y Constitution encontrar nuestra propia Constitución phrases that are similar, because frases there que are. son similares, porque hay It's just that frases it's got similares. everything. It's a salad. It's Solo got que ustedes tienen una ensalada. avocados, lettuce, aguacate, tomato. It's all mixed up. lechuga, Okay, tiene just todo take out the revuelto. tomatoes. Entonces Okay, saquen los tomates. leave the tomates. avocados, Dejen please. los aguacates, But por do you see favor. what I'm saying? Pero ven lo que estoy Clean it diciendo. up. Limpien su Because Constitución. your Constitution tries to include everybody, Porque su make Constitución everybody trae happy. de concluir a okay? todos, que You- todos estén okay. We allow this, felices, we allow permitimos esto. everything. Ustedes permiten todo. Nobody goes to prison. Nadie va a la prisión, Okay? a la cárcel. So it's jumbo mumbo. Entonces okay? un poco hay una Okay. mezcolanza. But it's okay. You Pero can- está bien. It's present. You just Por lo menos okay, está ahí presente. increase the biblical principles. Entonces incrementen los principios bíblicos. So it's sort of a hint. See if you have any of these in your present Constitution. Entonces miren si tienen estos en su And bring Constitución them forward, presente y start teaching them resáltenlos, in your enséñenlos en classrooms sus or salones in your own study. o en Okay? sus propios estudios. But we know what civil liberty is. Entonces sabemos que es la libertad civil. Okay, first, no one interferes in your personal life, Entonces nadie interfiere en tu vida personal, your personal business, tus negocios personales. just as long as you don't do evil. Entonces solo no haz algo malo, no haz It maldad. began with Abraham's household, Entonces you empezó see. con el hogar de One Abraham, man, one un hombre, house. una casa. and he was doing justice and Y él judgment. estaba practicando la his justicia own y el house. juicio en su propia Okay. casa. Keep the way of the Lord. Mantengan okay? el camino He del was Señor. keeping the way of the Lord according to the light God gave him, by Entonces the él way. estaba haciendo Okay? todo lo que podía a la luz de la You verdad see? que Dios le había dado. But he begins his nation with one man. Entonces Dios empieza esta nación con un hombre. When we get to Moses, Cuando llegamos it's a a little Moisés, more hay un poco más, increased light. más luz, You have more of the law. tenemos más las ordinances, leyes, ordenanzas, Okay, and the people know more light, y la gente tiene más luz. so they are more Así responsible. que son más responsables. And a local level at Y that, al nivel not just your local, house, no solo tu hogar, but sino que again, ya your families of 10, 50, en las so familias forth, de all the way 10, up. de 50, de centenas. And God gives us direction of how to move Y Dios nos da dirección de cómo Right. debemos movernos from inside out. desde adentro hacia Okay. afuera. So liberty protected by law, Article 1, Entonces, la libertad protegida por la ley, artículo Okay. 1, sección 4. and that means you have to have meetings. Y esto significa tenés que tener reuniones. The Congress has to meet El Congreso se tiene que reunir regularly, regularmente okay, to see to see what is necessary in lawmaking, para ver qué es lo necesario en las leyes. or to change laws that are De not, cambiar leyes de pronto que, no needed son, anymore. que ya no son Okay. necesarias. or to address problems that occur O that hablar de problemas that que están, nuevos problemas que están saliendo en la sociedad. but because kings in the past, Los reyes en el pasado, France, England, Francia, Inglaterra, okay, they would cancel ellos the cancelaban assembly. las You asambleas. can't meet. We no, don't need to no meet. puedes Okay? reunirte, no queremos reunirte, no necesitamos reunirnos. We don't need a business meeting. No okay? necesitamos reunirnos, And so esta for reunión de years, negocios. Entonces, they por wouldn't have años no no meetings. tenían okay? estas reuniones, Nothing was addressed. nada, no lidiaban con No nada. laws were changed or Ninguna ley se added cambiaba okay, o to se check the king. agregaba And para so regular al it's rey. written down, you must meet. Pero entonces aquí está Okay. escrito, So hay que that was reunirse. the fault. So that's the representative government is Entonces, protected. así es como el sistema representativo es Now, protegido. in Texas, Ahora en Texas they meet every 2 years. se reúnen cada 2 años. That's kind of nice. Eso es Every bueno. time Congress meets, they make a law. Cada vez que el okay? Congreso se So, reúne hacen una you ley. know, wait 2 years and see what we Entonces need. esperan okay? 2 años y ver qué es lo que necesitan. In our United States, they meet every year. Y en los Estados Unidos se They take a reúnen break in August, todo el año. Toman un come back descanso in en agosto, September, vuelven en okay, septiembre. and come back again. Y So, vuelven de nuevo. but it is important because we are
a large nation. Entonces es so- importante porque somos una nación grande. and we need to check all the Tenemos que time. siempre estar revisando, Ourselves. analizando. y- Okay? So civil liberty, again, Entonces la libertad civil, de nuevo, again, self-preservation of your private business. es la preservación de tus negocios Okay. privados, And not interfere in private sin business. interferir en los negocios Okay. privados. And the way they now start interfering, Y la manera en que hoy en día están interfiriendo they make everything public. es que hacen que Okay? todo sea If público. you increase public programs, Si public schools, si incrementas colegios públicos, Then they're interfering all the programas time, aren't públicos, they? entonces están interfiriendo todo Okay. el tiempo. but private Pero is privado more independent Es than más government, independiente okay, que, called government help. Or que la ayuda Okay. social o del gobierno. again, in Acts, En Hechos, they took care. The church took care la iglesia cuidaba of their own people, de su propia gente. just like a household takes care Como of un its own hogar people. cuida de su That was gente. not government No era el duty. gobierno, no era el deber del gobierno. So, who took care of the needs of the people? Entonces, ¿quién cuidó de las Family necesidades de and las church. personas? La familia y la iglesia. And Thessalonians, the same thing. Do your own Tesalonicenses business. 4:11 dice No también, interference. Your ocúpate own en tus business propios asuntos, Okay, your no sin own, interferencias, affairs. tus propios negocios. Again, ordain elders in every city. What was that? Establece ancianos en cada Okay. ciudad, en Tito 1:5. The offices in your church Los to take oficios care o los- of the church. En la casa, para cuidar de la casa, And it's not so much govern the church. no es para gobernar la It casa, says take care. sino es para And the cuidar. church is not the building. Y la iglesia no es It's the people in el it. edificio, es la gente en el It's edificio. spiritual and Es physical care. espiritual y físico, el cuidado espiritual y físico. Because remember Pastor Robinson, Porque si se acuerdan del pastor it said he Robinson, cared for body and él soul. dijo que él cuidaba de los cuerpos And y you know, de if you're su going to be a alma. shepherd, Y si tú you vas a got to ser know un who your pastor, sheep are, tienes que conocer tus Right. ovejas. right? You got it's a bond between Es pastor una and people. unión entre el pueblo, la congregación y el pastor. And if you don't know who your sheep are, Y si no conoces tus the church is ovejas, too big. la iglesia está Okay, muy in a grande, sense. en un sentido. No, that's my opinion. Esa es mi opinión. Okay, but think about Pero it. piensa, It's more clauses in the Constitution of the United States Entonces hay that más protect this liberty, this civil cláusulas liberty. en la Constitución que protege esta It libertad, stops the government que detiene al from gobierno entering into de interferir areas that it en is not áreas given. de cual Okay? no tiene responsabilidad. So Article 1 has these Artículo 1 tiene phrases, estas okay? frases. And it is a check on government Entonces es powers. para limitar los poderes del gobierno. Okay, and remember in history there was no check on Y en government la historia powers. nadie And limitaba some el poder de nations, los, de there's los no gobernantes. check, as Y you can todavía see. hoy en día hay Okay. naciones que todavía no hay nada que limite el poder de los I gobernantes. think Venezuela's purpose Yo creo que el propósito de Venezuela is to educate Latin America, es educar a Latinoamérica right? In what socialism en lo que is. significa How el you can socialismo. lose it Cómo puedes so perder fast. tu libertad tan rápido. And it was through the pastoral leadership. Y fue los Okay. líderes pastorales. Because I don't think pastors know, even in the United States, what socialism is. Y It yo creo sounds que good. los pastores de los Estados Unidos ni It sounds saben like qué es la social, right? socialismo. Being Porque suena kind, como you know, algo social, but ser it's a amable. deception. Pero esa es la Okay, decepción, la mentira, el relationships. engaño. Okay, sounds like charity, but Suena como government caridad, is not in charge pero of charity. el gobierno no está encargado de la caridad. And so deception is really what we've been Entonces el taken down by engaño deception nos ha or destruido ignorance. y la Okay? ignorancia. So that's civil liberty. Where in the eso es Constitution? gobierno. There's Libertad more. civil. See how many articles Miren todo el montón de to keep artículos government para under mantener al law. gobierno bajo Okay. ley. So these articles 1 Entonces, and esos 2 artículo 1 and y amendment artículo number 2 10. y enmienda número 10. Yeah, amendment number 10, go to the next one. Oye, Is that, no, go, just go back up again, I'm mistaken. Is this, where is it? Okay, keep This is going. civil- Yeah, civil liberty, keep going. We missed a few pages. go down, go. This is the start, I think. Start of it, go down, so, where it Oh, starts. enmienda 1, amendment. I think that maybe they didn't write it. Is there amendment 10 somewhere? Keep going, I think we,
Ok, queremos See, buscar la there's a enmienda, lot. Oh, enmienda that's número economic. 10. There's no Amendment 10 there on civil liberties somewhere? Enmienda 10, no está. This Yeah? is that, but Okay, it's this no is Amendment missing 10. the... Okay. Ah, no, there it is. It's just not in red. Oh, Amendment 10. Aquí está, pero no está en That rojo. says- Enmienda 10. Anything Dice que that cualquier is not listed cosa que no está for the national government to do en las responsabilidades del gobierno is reserved for the states. está reservado para los Okay, estados. so if it's not in your job Entonces, si description, no está en tu descripción de trabajo, you can't do it. entonces no lo hagas. And you decide, it's your power in the state, okay? Entonces, y la gente local en el estado lo pueden... Okay, you can't take a power that's not Él named. no puede solo tomar un poder porque no está en su lista. Okay, economic liberty. Libertad económica. Again, enjoyment of all of your property. El disfruto de toda la propiedad. Enjoying the fruits of all your labor. Disfrutar la labor el fruto de toda tu labor. And Ecclesiastes, Eclesiastés, chapter 3 and chapter 5 are these 3 y verses. 5 son estos versículos. A man should rejoice, El hombre se debe should regocijar, enjoy debe disfrutar in the work of his own hands. de sus propias obras. And this means that's your portion. Esto significa, esta es tu porción. God said that belongs to you. I'm Dios letting dice, you esto have permite a that. ti, te estoy dando esto. It's my earth, Es mi tierra and I give you the portion you make from it. y yo te doy la porción Right. la cual trabajas. Okay, we say everything belongs to God. Nosotros Nothing decimos- belongs to me. Todo pertenece a Dios, nada me pertenece a mí. And so, take it. Así que llévenselo. No, share. No, no, He says, compártala, no. this is your Dice, portion esta es tu porción for your living, para tu sustento, for your supply, para tus for your family. recursos, para tu familia. Use it, Úselo. okay? But don't deny it, don't reject it. No lo rechaces, no You lo see, niegues. we leave from everything is mine, is God's, so, all right? You kind of let it go. Entonces, a veces lo soltamos, no todo lo que es de Dios. Okay, Entonces, I designate everything you benefit from your own hands. pero Dios está designando que todo lo que te pueda traer Okay. beneficio y tú That lo trabajes con tus belongs propias to manos, you. eso I ahora give es you tu that portion pertenencia. Te estoy of dando my esa universe. Do you porción de mi understand? universo. And so use it ¿Entiendes? wisely. Así que úselo sabiamente. Don't just dismiss it. Entonces, okay? no como lo eches de menos, Okay. no lo dejes a un lado, That's how you support yourself porque esto es como te and your sustentas family. y te Okay. sustentas a tu familia. And sometimes Christians Y a veces los are cristianos too loose with their personal son property. muy sueltos con su Right. propiedad privada. Okay? And we think it's love or Y it's, pensamos es que soy you tan know, amoroso. no. God says this is Pero for Dios yours. dice, no, eso es para ti, Okay. para los tuyos. Out of your affluence you can give. De tus riquezas puedes dar. Beyond what you have Cuando need tengas of más and de you're lo que living. necesitas para tu Okay. sustento, So, enjoy the fruit of all your entonces, labor till disfruta you del die, to trabajo the end of your life. disfruta de todo tu trabajo hasta que mueras. There's no retirement. That's Entonces social no hay jubilación, that's eso es algo socialism. social, eso es socialismo, la jubilación. because communism and socialism Porque el can't comunismo guarantee y el socialismo no pueden garantizar you a job. un lasts. trabajo que dura. Okay, you have to quit at a certain Entonces time tiene so que somebody terminar else can take your place, en algún tiempo para que otro pueda tomar tu lugar. and we'll pay you Social Security. Y le vamos okay? a pagar a seguro little social, living un poquito with the para que rest of your vivas el life. resto de tu vida. But you don't get to work for all Pero your no life. puedes trabajar por toda tu We vida can't make enough jobs for porque you. no hay suficientes Okay? trabajos para It's- ti. You see, tax monies make jobs, Porque el Okay. dinero de los impuestos crea but it trabajos. does. You all run out of money anyway. Pero entonces They all ya run llega out un of money punto donde anyway. no ni tienen dinero It's a false para promise. poder dar Okay. trabajos. Entonces Okay. es una promesa falsa. Okay. Well, the more you take from other people, the less they will have in the future. Entre That's all más there le is. quites a una persona, menos va a haber para el futuro. Okay, look at all the articles in the Entonces Constitution mire todos estos artículos en la Constitución that protect your property, que protegen tu propiedad, the work of your hands, la the fruit obra of de your tus labor. manos, el fruto de tu labor. Okay, and again, the confiscation, no confiscation Entonces, without no compensation. a la Okay, confiscación okay, and no arrest. sin recuperación. Yeah. No hay que arrestar. There has to be again justice
Tiene que haber justicia, and a jury trial, all of tiene que that. haber un So juzgado y you todos can't los just procesos. disappear Entonces no solo esta persona and you're desapareció, gone and they take ella what, se fue what they want. y la gente Okay? puede tomar lo que eran de esta persona. Okay, so again, these are the limitations on your private property. Entonces estas son and las your labor. limitaciones de tu propiedad privada. And there are several pages, 2 pages Y on hay that. 2 páginas en esto. Okay, so that's, again, liberty protected by law. Entonces esto es la libertad Okay. protegida por ley. And no state can violate Y any of ningún these estado articles. puede violar estos artículos. Okay, so this is national law. Entonces esto es la ley nacional. And this, the next, last one is political Y lo liberty. último es la libertad política, Independence of your nation. la independencia de tu nación. Okay, that is not being in service to another Eso nation. significa que no estás bajo la That servidumbre de includes ninguna not otra owing nación. them money. Significa no Okay. tener deudas exteriores con Okay. otras naciones. And that's slavery in a Eso form. es esclavitud en sí mismo. So I recommend, again, this liberty, which is our independence, Entonces recomiendo esta libertad, que es la independencia, is protected by written law. que sea protegida por la ley This is escrita. very important. Why? When you have an organization Y por eso es muy importante cuando tenemos una organización that laws or policies or rules que las leyes, las are políticas, las universally reglas known. sean conocidas por todos So universalmente. there is that law written down. Para que esté Otherwise, esa ley escrita, it has no force. o si no, no hay esa Okay. fuerza. Everyone is judged by the written law. Porque todos Okay. deben de ser juzgados por esa ley Okay. escrita. It's policy. Entonces esa es la política. It's the hardest thing for people to do is to sit down with a piece of paper and write down Y eso es lo más Job difícil para hacer. descriptions, right? Sentarse y poner la descripción the de cada limits of trabajo, one's los activities, límites de cada actividad de what cada decisions persona, they make and don't qué make. decisiones pueden hacer y I qué call decisiones no it pueden follow hacer. protocol, Entonces yo digo es seguir el protocolo, the right order to address. seguir el orden correcto Okay. para Any lidiar situation. con cualquier Okay? situación. Otherwise, you're going to be O si no, head-on collisions. Vas a estar pegándose. Okay. Some individual down here who Algún has individuo no por aquí responsibility que no tiene is going to make a responsabilidad decision that should be made up here. va a tomar una decisión que debió ser hecha Okay. aquí. And that's very important. You Entonces es importante can delinearlas weaken your organization porque puedes debilitar una organización and destroy some of the y relationships in the destruir aún organization. relaciones en una organización. So those are the 6 kinds of liberty Entonces esas son las 6 clases de that build a libertades nation que construyen una to the nación fullest a su capacidad extent máxima of its freedom, de su libertad independence. e independencia. And again, the reason I did this for myself Y la razón por la cual yo puse todo esto aquí por Okay. mí misma, para is mí to misma, really put down in record, to record es para tener ese okay, registro how this Constitution de that cómo esta constitución God allowed to be written and que Dios permitió que Okay. sea escrita protects the liberty that proteja God la has libertad given que every Dios le ha man, dado a cada men and nations hombre de together. cada nación. Okay. At least we have some work to do. Entonces We tenemos know trabajo que hacer. what we're supposed to Ya do sabemos lo que for tenemos que hacer por ourselves and nosotros for our mismos y nation por nuestra and nación for y the por- posterity, para the las nation- the generaciones generation to come. que vienen. Increase, Incrementar, okay, not decrease, no menguar. but being steadfast Entonces, siendo firmes and laboring y okay, trabajar with these things in mind. con okay? estas ideas en nuestras mentes. So conclusions. Entonces vamos a la conclusión. Mankind, La humanidad, from the scriptures, desde las escrituras, was made and designed vemos que fue diseñada y to creada enjoy liberty. para disfrutar That's la our libertad. makeup. Esa es nuestra It's esencia. internal, Es interno, inborn, es como algo que right? está en nosotros, Since Adam. desde Adán. We're designed to enjoy liberty. Fuimos creados y diseñados Okay. para disfrutar la It's libertad. we call a birthright from Lo llamamos un creation. derecho de nacimiento. That's again, God is not a slave taskmaster. Dios no es un amo de Okay. esclavos. He said, Adam, you Él choose. dijo, Adán, escoge. Okay, what is evil and what is Escoge entre good. lo que es bueno Okay. y lo que es Why malo. this is evil? ¿Por qué esto Why está this is mal? good? Explico por qué esto está Why bueno. would you choose evil? ¿Por qué It's vas a not escoger lo mal? rational, No es right? racional. It's unreasonable. No you es have razonable. reason in you. Ustedes tienen la You see? capacidad de razonar. Okay, and that's how He reasons with us. Y así es como Okay. Él razona con nosotros. So we like to say that
Liberty is life. Entonces queremos decir, la libertad Without es la liberty, there vida. is no real Sin life. libertad no hay vida There is verdadera. survival. Hay solo sobrevivencia, There's hay existence. solo Okay, existencia. you breathe and you talk, Tú but it's respiras not y hablas, vitality. pero no es esa There's no vitalidad. real life. No hay una vida verdadera. And men find this in history. Y you see. podemos ver esto en la historia. That's why these people said no more. Por eso, como And vimos en el we're devocional, we're hay un grupo dying. que dice, This no is más, not estamos life. muriendo, esto no es vida. There's a famous phrase that maybe still has been lost, Hay una frase famosa que de pronto but se ha in the perdido, 80s, I think. pero en los 80, Some of you weren't even born yet. algunos no habían But the nacido, word was, I'm a survivor, la palabra es soy un sobreviviente. or I got through whatever. No, surviving Sobrevivir. is not life. No, sobrevivencia Okay. no es vida. Okay? And I don't know, you still use it, survivor? Todavía lo usan, soy un sobreviviente. Okay. Okay, it's external, Ese es solo externo, okay, but it's not life. pero entonces esa no es vida. Men and nations, history has shown, Los hombres y las naciones, la just historia nos as ha was mostrado it Milley, como right? Milley, Okay, he saw statistics él vio las estadísticas that from year 0 to 1800 de in que el año world's 0 history, a 1800 en la historia de la there was no humanidad economic, it was like stagnant. estaba como económicamente No estagnante, no se change in movía, no había un economic cambio progress. en ni un progreso Okay. económico. Then after Y 1800, después de los it 1800, just mushroomed up entonces, ¡fum!, because incrementó, there was protection porque había esa of protección private property. de la propiedad Okay, privada. and that was after the Y eso Constitution, fue I state. después de la Constitución de los In the Estados Unidos. 1800s En los was the 1800, most prosperous ese fue time los tiempos más in the United prósperos States. de los About Estados 100 Unidos. years Esos after the 100 años Constitution, después de la in spite Constitución, of a a civil pesar war. de la guerra Okay. civil. Okay, so individual men and nations flourish in liberty. Entonces, Okay. hombres individuales y naciones florecen Unrestrained good. cuando Okay. prosperan, There's evil, but good was unrestrained. pero Okay? entonces cuando hay esa protección de ellos, entonces había esa protección de su libertad. When we have liberty, we can either devalue it Cuando tenemos la libertad podemos como or we can improve it. rechazarla o podemos Okay? mejorarla, We go one way or the other. devaluarla o mejorarla. Sometimes it's like the stock market. A veces One eso day es it's como up, the next day it's down. Okay? la cuesta de bolsa, la bolsa que a veces sube Right? y baja. Because Y it's a sube. human thing. Entonces eso es algo Okay? humano. But we always, Pero one queremos thing I was taught about the stock market, algo que me enseñaron de la bolsa de as you, valores, okay, as low it gets, es que entre más bajo baje, it always keep going up. bajo always up. siempre va a I mean, it subir. will have its dip. It's Entonces always, tienen sus what? bajonazos, pero Rebound sube. when you, Entonces tiene ese rebote. people sell, La gente vende, stock goes down. cuando todos venden, entonces It's cheaper. la bolsa baja, ya todo está más But you barato. buy when cheap, Pero when entonces tú low. compras algo and más that bounce barato back up. y pum, rebota para arriba. interesting how Entonces that- es interesante. But the free exchange of people Entonces esa libertad en la gente allows the up and down. permite que sube y que baje. But I think when Biden finished, Entonces cuando Biden, el the presidente Biden market was terminó, as low as 30, 38, ese 39. mes estaba súper bajo, Pounds, okay. 38,000. Today, Hoy it's past 44. ya está más de It's almost 44. 45. Ya casi estamos a Because the 45. regulations on private property Porque las are gone. regulaciones sobre la propiedad Restrictions privada are gone se han ido, las on restricciones private se han ido property. sobre la propiedad privada. We've never hit past 40. Nunca hemos before. ido más allá de 40 antes. Anyway, I just thought you'd know that. Entonces solo pensé que Okay. debían saber eso. Anyway, Entonces, liberty keeps it going. la libertad permanece o So, levanta las cosas. America's Constitution La Constitución de las Américas secures individuals 6 kinds of liberty. asegura al individuo 6 clases de libertad. Where did this come from? ¿Y de dónde proviene esto? Okay, a certain generation of people. Una generación de personas First, they looked to the scriptures for their liberties. que primero buscaron las escrituras por sus Okay, They libertades. went to the scriptures. Buscaron Okay. las escrituras. Okay, they loved their lives, Amaron a sus vidas, their liberties, sus libertades and their pursuit of their living, y la their life, búsqueda their de su occupation. sustento, de sus negocios. You see, the work of our hands is La obra de something nuestras manos that is natural to our hands. es algo natural para nuestras Right? manos. It's something you do naturally. Es algo que your ability, hacemos it's your natural, talent. es un talento So it's not a nuestro. job. Entonces no es un trabajo. Okay, it's your extension of your talents. la extensión de tus talentos.
So there's a difference between a job where you're plugged in. Entonces hay una diferencia entre un trabajo donde estás y tienes que ir a kind of hacer fill a eso. space. Tú estás llenando un espacio de alguien más, But it's not joy. pero no te trae Okay? gozo. A job is not joy. Un trabajo no es un Okay. gozo, un It's trabajo not. común. Okay. Assigned chores. Es algo que te asignan y lo que debes hacer. When you have your own business, Pero cuando tú tienes tu propio that's negocio, a joy because ese you're es un doing gozo, what you're porque made estás to do. haciendo aquello que Dios te creó para Right? You're hacer. doing what you're designed to Tú do, estás viviendo de acuerdo a tu diseño and you have freedom to do it. y tienes la libertad Okay? para You're hacerlo. not forced No into, estás forzado a whole, a, okay? a cumplir Okay. o llenar este huequito. and that's extension of economic Entonces, liberty. y eso es la extensión de la libertad Okay. económica. So your talent is really how you are going to make your living. Entonces, tu talento es aquello que tú vas a hacer, cómo vas a sustentarte. Because they love these things, Entonces, como ellos amaban they estas wanted cosas, to protect it, ellos querían okay, protegerlas. to make it safe for themselves Querían que fuera and seguro para their ellos children, y para sus their hijos children's y children. los hijos de sus so they hijos, can pass on para the que same pudieran thing. pasar esas mismas Okay? cosas Okay, and be free from y despotism ser libres at del every despotismo level. en todas Okay. sus formas. So when liberty is strong in the people, Entonces, cuando la libertad es fuerte en el pueblo, they make laws that are strong to keep it safe. las leyes son fuertes para apoyarla. When you take it for granted Entonces, pero cuando that it's la always going to be la olvidas o this way, no la tienes en tu mente, then you don't make sure that the Entonces, laws protect no it. te vas a asegurar que las leyes That protejan tus you let libertades, something comes in, sino que creep tú in, permites que algo te okay, quite, that takes a little bit que away te quite un poquito de tu every libertad year. y cada Okay? año te quita un poquito más. You gotta watch. Y ustedes tienen que ser Okay. vigilantes. Okay, so that's cause and effect. Entonces esa es la causa y el If you efecto. love liberty, Si tú and amas some la people don't libertad know, y alguna gente don't love it, no ama la they love libertad, dependency. aman la dependencia. I don't want to live in a house. No, yo no quiero vivir en I una want to live on casa. the streets Quiero vivir en la because I calle. get all these Porque en la benefits. calle me dan right? beneficios. Right? ¿Cierto? I can get Si estoy en la all I calle, need by begging or government. le give it pido to a me. alguien o el They gobierno don't me want viene a liberty. dar. Ellos no quieren Okay. libertad. But where when liberty is weak, Pero donde la libertad the es laws débil, to protect it go las away. leyes también para proteger la libertad se desvanecen. Okay. So dependency Entonces dependencia grows, it decreases liberty. mengua la libertad. And again, independency Y la increases liberty. independencia incrementa la You already libertad. know Y this. ustedes ya saben. Okay, eso. let's pray. Vamos a descansar. Y hay presos en la cárcel There que are no people quieren in salir. jail that don't want to get out of jail because they have food. They Why? have- Because jail ¿Por is qué? not jail. Porque la cárcel no es I mean, you cárcel. get TV, Te you dan get la money, televisor, you te get dan visits from your dinero, wife. tenés What are you going? What do you visitas conyugales, ¿qué más But necesitas? jail used to be you go Pero work la hard, cárcel antes you significaba go vas a ir a trabajar, break rocks. vas a ir a partir piedras Not anymore. Ahora In no. chains, it's like a y en picnic. cadenas. Entonces ahora es un Yeah, picnic ir a you're la, right. a la They cárcel. call it rehab. Entonces ellos le But llaman not rehabilitación, prison. pero no prisión. Very good point. Buen punto.